Bueno, bienvenidos de vuelta a todos y a todas a este que es el webinar número 21 del quinto ciclo de webinars de Inicia. Hoy vamos a hablar con Adela Sáenz Cavia. Ella... Ay, perdón, está sonando. Perdón, en un segundito que me suena el video. Perdón, los desperfectos técnicos. Bueno, Adela Sáenz Cavia es licenciada en Ciencias Políticas, es coach ontológica, además tiene un posgrado en Psicología Organizacional y otro en Educación Emocional y Bienestar. Hoy en día es directora y fundadora de Red Comunia, consultora especializada en cambio cultural, educación emocional y resiliencia. Ella se define como una mujer que conecta realidades, personas, vivencias y situaciones. Y después de sus años de experiencia en compañías multinacionales, hoy se especializa en educación emocional y para el desarrollo de la resiliencia y facilita procesos de cambio individual y organizacional. Así que ella también es mentora de Voces Vitales, miembro de la comisión directiva de Líder.ar y coordinadora del área de contención emocional de la misión Padre Pepe en Villa La Cárcova. Así que aprovechemos este lujo de contar con ella hoy. Yo voy a estar leyendo sus chats y tomando nota de sus preguntas. Y les pido a todos que silencien los micrófonos y si pueden pongan el video, así ella los puede ir viendo. Y nada, los dejo con ella y que disfrutemos de esta presencia tan especial. Bueno, gracias. Muchas gracias, Lauri. Es una alegría para mí hoy estar acá en Inicia. Es una organización que, si bien no estoy activamente colaborando, la conozco hace muchos años y la quiero mucho. Me parece que hacen un trabajo genial, increíble. Así que bueno, espero que esto que vamos a conversar hoy, a veces me pasa cuando doy estas charlas y más con la virtualidad, que trato de evitar el PowerPoint, porque como vamos a charlar del tema de las emociones, ¿no? De cómo nos sentimos, de cómo nos movilizan las emociones, y más en este tiempo de COVID y de pandemia y de estar así medio encerrados, me parecía, siempre elijo que sea una conversación, ¿no? Yo hablo un poco, cuento algunas ideas, algunos conceptos, pero que después podamos conversar. Siempre digo que en realidad todos somos especialistas en emociones. Cuando a mí me dicen especialista en educación emocional me da un poco de cosa, porque en realidad todos estamos en aprendizaje en esto de las emociones, ¿no? De la gestión de las emociones. Pero también todos tenemos emociones y todos hacemos algo con ellas. Por lo tanto, todos sabemos de este tema. De una manera u otra tenemos un acercamiento. ¿Se me escucha bien, no, Lauri? Perfecto. Con lo cual, y también me gusta contar que me metí de alguna manera en este universo de las emociones por una necesidad personal, ¿no? Yo, como recién Lauri me presentaba, trabajé 25 años en el mundo corporativo, en las empresas, en consultoría, pero después también en empresas. Mi última posición fue en Molinos Río de la Plata, en el área de asuntos públicos y comunicación, sustentabilidad. Y bueno, como les pasa seguramente a todos ustedes, en sus empresas, en sus emprendimientos, es mucha alegría la que genera trabajar, pero también hay muchas frustraciones, muchas incertidumbres, ¿no? Entonces me pasaba que me quedaba corta con lo que sabía, o de cómo hasta ahora, los recursos que tenía hasta ese momento para gestionar lo que me pasaba,
Y entonces me frustraba, me enojaba mucho, y eso obviamente no me hacía bien, ¿no? A nivel personal, y tampoco en los vínculos. Así que bueno, empecé medio como casi les diría googleando. Y bueno, después me apasionó este tema y me especialicé mucho. Y la verdad es que me gusta decir que trabajo el tema de la inteligencia emocional desde un punto de vista científico, en el sentido de que hay mucha evidencia científica de todo esto que les voy a compartir. No es así como, bueno, paz y amor, querrámonos, que también, sino, bueno, hay muchas cosas que se han ido estudiando en estos últimos años de cómo las famosas llamadas competencias blandas influyen en nuestro desempeño, ¿no? Y en nuestro bienestar. Entonces, como al final estamos hablando de emociones, ¿no? Y me gusta definir emociones, ¿qué son? ¿Qué son las emociones? Porque es una palabra que usamos mucho, pero que no necesariamente tenemos tan clara claro que es, ¿no? Incluso porque además tiene bastante mala prensa. ¿Vieron la palabra emocional? No sé cuál es la experiencia personal de ustedes, pero muchas veces es casi como un insulto. Sos muy emocional, es que vos sos muy emocional. Y vos decís, sí, vos también. Soy así, me voy a ir soltando y al final voy a hacer como que son amigos porque es la forma que tengo de hacer esta virtualidad más cercana, ¿no? Entonces, bueno, yo era una de las personas a la que me decían que era muy emocional, me puse a investigar y descubrí que en realidad las emociones, la palabra emoción, emotio, viene del latín, emotio, que significa mover hacia, ¿no? Es algo que sale hacia y que da un sentido de dirección. De hecho, las emociones son lo que nos movilizan a la acción. Si no tuviéramos emociones, no haríamos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, son fundamentales para nuestra vida, ¿no? Y las emociones nos trajeron hasta acá como especie, ¿no? El primero que estudió las emociones de manera científica, porque por supuesto al que le gusta la filosofía o los que saben de psicología, pero sobre todo la filosofía, 600 años antes de Cristo ya Platón, Sócrates, contado por Platón, lo mismo en Oriente, se hablaba de las emociones, por ahí con otros nombres, no les ponían la palabra emoción, pero sí ya se hablaba de estos temas, pero de una manera más científica, investigando sobre esto, fue un señor que se llama Charles Darwin, y que seguramente lo han escuchado nombrar, y lo empezó a estudiar porque él quería entender, vieron que él estaba tratando de demostrar el origen de las especies, digamos, cómo los humanos venimos digamos, la línea de continuidad de las especies, y una de las cosas que encontró como conector eran las emociones, lo que él llamó en ese momento, y todavía se sigue llamando de alguna manera, emociones básicas, que son emociones que los humanos compartimos con los animales, que los que vieron la película Intensamente, que seguramente la habrán visto casi todos, son las que habla la película, básicamente. La película no incluye la sorpresa, que es una emoción también básica en general, pero sí todas las otras, que solo por recordarlas, el miedo, el enojo, la tristeza, el asco, la alegría y la sorpresa, que bueno, básicamente la sorpresa no está en la peli, pero sí es una emoción básica. Y el asco a mí siempre me gusta recordarlo porque a veces nos lo olvidamos, ¿no? Y un poco como especie fue fundamental porque fue lo que nos decía, no, esto no comas porque te puedes morir, y ¿no? Entonces era fundamental, pero actualmente la emoción esa para mí es muy importante cómo se ha reconfigurado desde las personas. ¿Vieron esto que a veces decimos, hay piel, no hay piel? Cuando hay piel, buenísimo. Cuando no hay piel, hay esa cosa medio de rechazo de ciertas personas, de ciertos grupos. Bueno, tiene que ver con la diversidad. Y bueno, esa es la forma que yo creo que se ha reconfigurado. Por eso sigue siendo una emoción que es importante tenerla en el radar, ¿no? Pero bueno, entonces resumiendo, las emociones son fundamentales en nuestra vida y las tenemos todos, aunque los que te digan que son súper racionales, también las tienen a las emociones. Y una de las cosas que las neurociencias, que por supuesto han contribuido muchísimo a este campo de estudio, nos han venido a confirmar, es que cuando tomamos decisiones, que ustedes toman todo el tiempo decisiones, en general creemos que las tomamos desde un lugar de absoluta racionalidad, ¿no? Medida, pensada. Y la realidad es que las tomamos, y hay algunos investigadores como Mariano Sigman, que tal vez alguna vez lo escucharon nombrar o escucharon alguna charla de él, y si no se las recomiendo que googleen, es un especialista en toma de decisiones, y él justamente, entre otros,
ha aportado mucha evidencia de que en realidad casi el 90% de la toma de decisión es emocional. Y la racionalidad se la ponemos para explicar esa emoción, pero en realidad es primero emocional. Y justamente el abordaje que tratamos de aportar desde lo que yo trabajo es esta dicotomía entre ser emocional y racional, como si fueran dos caminos paralelos, como o vos sos una cosa o la otra, en realidad es como un gran malentendido, ¿no? En realidad de lo que se trata la inteligencia emocional, que ahora vamos a definir un poco, es de hacer una alianza entre las dos cosas. O sea, las personas que tienen inteligencia emocional tienen un entendimiento claro entre lo que simbólicamente se manda el corazón, lo emocional, con lo racional, ¿no? Y lo cognitivo. Si no, no sos inteligente emocionalmente. O sea, la inteligencia emocional involucra las dos cosas. Y un poco, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, ahora está muy de moda este término, así que seguro ustedes saben bastante sobre esto, pero básicamente es la capacidad que tenemos todas las personas de conocer nuestro bagaje emocional, nuestro estilo emocional, el nuestro y el de los demás, reconocer también el de los demás, y para qué, ¿no? ¿Para qué me sirve yo saber emocionalmente cómo soy, cuáles son mis estilos emocionales? Básicamente para influir positivamente en tres cosas. Una es que la decía recién, que es la motivación. Es decir, si yo tengo un buen conocimiento emocional de mí mismo, eso me va a ayudar a mi motivación para hacer las cosas. Por eso cuando las empresas vienen y me dicen, dame una charla de motivación, como si la motivación fuera algo que te inoculan, ¿no? Y hay una parte que es externa de la motivación, pero la realidad es que la gran parte de la motivación es intrínseca, me sale a mí, la tengo que generar yo mismo, y a través de las emociones. Entonces, bueno, ¿para qué entonces la inteligencia emocional? Para influir positivamente en la motivación, en el bienestar, por supuesto, en que vivamos una vida más o menos de bienestar, que no tiene tanto que ver con lo económico. Hay, por supuesto, un montón de estudios que demuestran que obviamente hay que tener un bienestar económico mínimo, ¿no? Eso, por supuesto, eso lo sabemos todos más en nuestra Argentina, lamentablemente, pero luego de lo cual no es que a más plata vos sos más feliz, eso está recontraestudiado. Entonces el bienestar tiene que ver con cosas más nuestras, más de adentro, más profundas. Y con la tercera cosa que tiene que ver es con el desempeño, ¿no? Cómo trabajamos, cómo en este caso específicamente se va a lo laboral, ¿no? Entonces cuando hablamos de desempeño también hablamos de inteligencia emocional. Por eso ahora, en el foro de Davos de este año, que fue creo que el último evento en el cual realmente fue presencial, grande, ahí prácticamente toda la semana se habló de las competencias blandas. No sé si alguien sigue esos temas, esos foros, pero y surgieron cosas muy interesantes. Vieron que se dice, el trabajo del futuro nadie sabe cómo va a ser. Es como, no sabemos de qué van a trabajar nuestros hijos. Pero sí sabemos que van a necesitar tener competencias blandas, algunas, por lo menos algunas, ¿no? Entonces, por eso es un tema que está adquiriendo tanta importancia. Y más en la pandemia, porque ¿qué pasó con la pandemia? Para mí, que me parece que es una de las cosas buenas que pasó con la pandemia, por supuesto hay muchísimas muy negativas, pero una de las cosas buenas es que empezamos a hablar de lo que sentimos más abiertamente, porque estamos todos tan desbordados emocionalmente que no nos quedó otra, básicamente, ¿no? Incluso yo veo muchas empresas, estoy dando muchas charlas en empresas en las cuales, che, necesitamos hacer algo porque la gente está desbordada, a ver cómo la podemos ayudar, ¿no? Y los líderes ni les digo, porque no es que solamente los empleados, la gente que trabaja en las compañías, los líderes están, porque encima que tienen que estar llevando adelante la empresa en este lío que tenemos económico, encima motivando a los empleados, vamos, vamos, que vos podés, y encima ellos sobrellevando su vida, ¿no? Entonces, digo, ellos, y son ustedes ellos, ¿no? Entonces, desde los líderes es algo que las emociones han puesto como muy sobre el tapete. Perdón, te interrumpo un segundo, que te están preguntando si podés decir qué son las competencias blandas para poder avanzar. Perfecto. No, buenísimo, buenísimo. En realidad normalmente se llama, o vulgarmente, esa es la palabra, vulgarmente se le llama competencias blandas a lo que técnicamente se llaman competencias emocionales y sociales. Que ahora les voy a explicar los 4 pilares y ahí vas a ver más o menos un poco cuáles son esas competencias blandas, aunque por supuesto no todas tienen de cara al trabajo del futuro la misma importancia, ¿no? Pero
a mí me parecía interesante contarles como los 4 pilares de esas competencias, como para que más o menos tengan un pantallazo, ¿no? El primer pilar tiene que ver con yo, ¿no? El autoconocimiento y la autoconciencia emocional. ¿Cómo es mi estilo emocional? ¿Cómo soy yo? ¿Qué cosas a mí me motivan? ¿Qué cosas me preocupan? ¿Qué personas me sacan? ¿Qué situaciones me desequilibran? ¿No? Como digo, ¿cuáles son mis drivers y mis descarriladores? ¿No? Me gusta usar la palabra driver en inglés, no está muy buena, pero como qué cosa me motiva y qué cosa me hace descarrilar. Y tratar de conocerme a mí mismo lo más posible, porque la realidad es que nadie es un buen líder si no se puede liderar bien a sí mismo, ¿no? Entonces este concepto de autoliderazgo está muy vinculado al autoconocimiento, porque uno no puede gestionar y liderar lo que no conoce, ¿no? Eso lo saben ustedes en sus empresas. Entonces, el autoconocimiento, que es este primer pilar, es muy importante, aunque en general cuando se habla de competencias blandas no lo incluyen necesariamente, dan por sentado, y yo creo que no hay que darlo por sentado, es muy importante. Y sobre todo los que tienen hijos, es muy importante ayudarlos a ir descubriéndose a sí mismos, ¿no? Los chicos más jóvenes son unos maestros emocionales en muchos sentidos, y eso gracias a nosotros como padres también y madres, ¿no? Hay que decirlo, porque son temas de los que se habla mucho más que antes, pero que se conozcan, ¿no? Que profundicen en eso que están sintiendo. Entonces este es el primer pilar, autoconocimiento y conciencia emocional. El segundo tiene que ver con la gestión emocional. Ok, yo ya sé que lo que estoy sintiendo es esto, ahora ¿qué hago con eso? ¿No? Porque un concepto que es muy importante de la gestión emocional es entender la diferencia de algo que en general todos creemos que es lo mismo, está todo en el mismo conjuntito, ¿no? Pero que no es lo mismo, que es lo siguiente. Una cosa es lo que pasa, ¿no? Ejemplo, hay una pandemia global, pasa, yo no tengo ninguna posibilidad de operar sobre eso que pasa. Una cosa es lo que pasa. Otra cosa es lo que siento con lo que pasa. Ahí ya tengo posibilidad de operar. En general tiendo a pensar que no, siento esto porque obviamente es lo que tengo que sentir, pero tengo posibilidad ya de operar. Entonces lo que pasa, lo que siento. Lo que pienso sobre eso que pasa, porque lo que pienso y lo que siento está muy relacionado. Vieron que muchas veces las emociones que tenemos no están tan vinculadas a lo que pasa realmente, sino a lo que yo pienso de lo que pasa, y a mi interpretación y a todos los cuentos que me hago de todo lo que puede pasar. Me angustio y después no pasa. A veces pasa, pero no siempre. Entonces, la conexión entre esos pensamientos que a veces nos invaden y esas conversaciones internas que tenemos y lo que sentimos está muy relacionado. Entonces, lo que pasa, lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Y ahí es otro nivel. Muchas veces también tendemos a pensar siento, hago. O sea, es como, la emoción es instintiva. O sea, que yo siento y tengo que ejecutar, ¿no? Por ejemplo, cuando me enojo, cuando... reacción total. No. O sea, hay muchas formas de accionar frente a las mismas eventos, emociones y pensamientos. Y eso uno lo ve viendo a la gente reaccionar frente a un hecho. Por ejemplo, un accidente de auto, uno ve un accidente de auto y no todos hacemos lo mismo, ¿no? Y eso porque no todos sentimos y pensamos de la misma manera, y eso también es lo que le da de alguna manera diversidad. Ay, hola, ahí se acaba de conectar un amigo. Entonces, es muy importante tener como en cuenta esta distinción, que a veces cuando trabajamos con los chicos lo hacemos como una escalerita, para que lo distingan bien, ¿no? Una cosa es lo que pasa, otra cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que siento, otra cosa es lo que hago. Y el resultado que voy a obtener va a depender de toda esa escalerita, ¿no? Entonces, cuando uno se enoja, por ejemplo, el enojo es una emoción válida, es decir, siempre decimos, las emociones son todas válidas. Vos no podés cuestionarle a otra persona, no podés estar sintiendo eso. No podés, no está bueno. Si lo haces, no está bueno, digamos. Entonces, la emoción siempre se valida, porque para esa persona, porque la vivencia emocional, como decía, es muy subjetiva, es lo que le genera emocionalmente esa situación. Lo que no se valida es lo que las personas hacemos con esa emoción. Entonces, por ejemplo, una situación de injusticia, yo me enojo. Perfecto, eso está validado. El tema es qué hago, ¿no? Porque si esa situación de injusticia es con un compañero de trabajo que no estoy de acuerdo y nos ponemos a pelear y le termino dando una piña,
por ahí mi enojo era justificado, pero mi accionar no. Porque además no voy a obtener el resultado que quería. O sea, siempre piénsenlo hasta casi en términos individualistas de logros, ¿no? Es decir, el resultado que voy a obtener si yo me agarro a las piñas con alguien con quien me enojé, seguramente no sea el que estaba buscando. Entonces, y tengo otras opciones de resultado, ¿no? de accionar. Entonces tomo distancia, reflexiono, ahí uso la parte cognitiva a la que me refería antes, por eso la gestión emocional involucra lo cognitivo, es parar, reflexionar y actuar, esa escalerita en pasos, ¿no? Es decir, bueno, no es todo un continuo. Obviamente que, esto lo pongo en perspectiva, obviamente si estoy en la selva y viene un tigre, no me pongo a sentar a reflexionar, para eso es que hay una parte emocional que es instintiva pura, que es la que tiene que ver con la supervivencia. Pero eso que nuestro cerebro aprendió miles de años atrás, hoy lo seguimos aplicando igual y no hay un tigre que me va a comer. Es un compañero de trabajo con el que tengo que ponerme de acuerdo al final del día, ¿no? Entonces ahí es donde usamos la cabecita y donde le decimos a los chicos y a nosotros mismos, para y reflexionar. No actúes instintivamente, o sea, que no sea un puro instinto. Entonces ese sería el segundo pilar de las competencias blandas estas, que es la gestión de las emociones. El tercer pilar, que es muy importante y a veces lo dejamos un poco de lado, es lo que técnicamente nosotros le llamamos autonomía emocional. Vieron que a veces nos pasa que nuestro estado de ánimo está en función de lo que pasa ahí del día, ¿no? O de lo que, no sé, hoy es un día gris, oscuro, lluvioso, estoy deprimida, bajón, o alguna gente que le encanta la lluvia, al revés, buenísimo, me encanta la lluvia. Pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos entre nuestras competencias la capacidad de sentirnos bien más allá de lo que pase, ¿no? De generarnos nuestras propias emociones positivas. Y esto, por supuesto, no es tan fácil, ¿no? Porque si lo que está pasando es muy complejo, muy grave, entonces, obviamente, mi capacidad de generarme esas emociones positivas por ahí es más compleja. Pero siempre saber que tengo esa capacidad, que yo puedo ir detectando qué cosas me hacen bien, me dan bienestar, para hacerlas cuando yo necesite ese recurso, ¿no? Ahí, en la parte esta de autonomía, por ejemplo, hacemos como una especie de listado de todos los recursos que tengo, y esos recursos para ponerlos en juego cuando los necesito, ¿no? Y por supuesto son muy diversos, porque cada persona le genera bienestar cosas distintas, así como lo enoja cosas distintas, le genera bienestar cosas distintas. Entonces, no sé, por ahí un runner, lo que le genera bienestar es salir 1 hora y media a correr bajo la lluvia, y yo antes de hacer eso, pero ¿saben qué? Me muero, porque no es lo que me da bienestar a mí. Más allá de que sí está estudiado que corporalmente me haría bien si lo hiciera, pero bueno, por ahí hago 1 hora y media de yoga mucho más feliz. Entonces, y esa listita de esos recursos que cada uno tiene, la tienen que ir descubriendo, ¿no? Algunos a cierta edad ya más o menos vamos aprendiendo, pero a veces son cosas muy simples, ¿no? Como yo digo, no es que tenés que meditar 1 hora. Sí, vos tenés esa capacidad y meditas 1 hora, buenísimo, está buenísimo, porque la respiración, la meditación es una de las herramientas que generan bienestar y que se sabe que generan bienestar, pero no es para todo el mundo. Entonces, a lo mejor lo mío es más un mindfulness en acción, ¿no? El mindfulness, no sé si escucharon alguna vez esta palabra, es como una especie de atención plena, significa, ¿no? Es como una especie de me enfoco en algo en lo que puedo fluir y no necesito pensar tanto. Y un ejemplo de mindfulness es andar en bicicleta escuchando música, o sea, en un lugar donde no tenga que estar prestando la atención a los semáforos todo el tiempo, ¿no? Puede ser eso, obviamente lo que hace un corredor, un runner, puede ser un mindfulness activo. Por supuesto, también hay un mindfulness en el que yo me concentro y medito, eso también. Pero a veces yo trabajo mucho en los barrios, ¿no? En las villas, en los barrios con gente, y lo que me dicen a mí, lo que me relaja de él es lavar los platos. Es que eso es una forma de mindfulness, porque estás lavando los platos, el agua. Yo sé que es un embole lavar los platos para mucha gente, pero para mucha gente la relaja. Es como, es mi momento que estoy en la cocina tranquila, que nadie me joroba porque nadie quiere lavar los platos, entonces estoy yo tranquila ahí lavando los platos. Entonces voy lavando los platos, el agua, no necesito, o sea, las condiciones es que no necesito concentrarme
en esa tarea, ¿no? Se va haciendo casi sola, voy fluyendo, que es una palabra muy importante para la autonomía emocional. Voy fluyendo, como que y vieron, en mi cabeza van pasando miles de ideas, cositas que entran y salen, y esa es una forma muy valiosa, por ejemplo, de este fluir que les decía que es tan necesario para la gestión emocional. Pero bueno, dentro de lo que es esta autonomía de la que les hablaba, también ahí, por ejemplo, está la resiliencia, esta capacidad que tenemos las personas de salir adelante de la adversidad, pero no salir de cualquier manera, sino salir fortalecidos. Ahí está, por ejemplo, la autoestima, la autoconfianza, que también es una competencia blanda de la cual se habla muy poco, se da por sentada en general. Y la realidad es que, si bien se conforma muy fuertemente en los primeros años de vida, se puede trabajar toda la vida, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa capacidad de desarrollar nuestra capacidad de autoconfianza, de confiar en nosotros mismos y en nuestros recursos, ¿no? Y el cuarto pilar de las competencias blandas es en realidad el más conocido, que son lo que se llaman las competencias sociales, que son bien de relación. Ahí está la comunicación, la escucha, la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo, todo lo que tenga que ver con otros, ¿no? Y esas son las que en general en las empresas más se trabajan, ¿no? Entonces te hacen un taller de liderazgo, que están buenísimos, pero te dicen estos son los modelos de liderazgo, y vos vas y anotás y decís qué bueno, sí, Gandhi, sí, qué bueno. Y después te volvés a tu empresa y decís, a ver, yo no soy Gandhi, o sea, nada puede estar más lejos de Gandhi que yo. ¿Cómo hago para aplicar ese modelo de liderazgo que me explicaron? Y por eso es que ahora, por suerte, ya cada vez más escuelas trabajan el liderazgo desde el autoconocimiento. Primero tengo que saber cómo soy yo, para saber cómo soy yo como líder, ¿sí? y tratar de adaptar las mejores herramientas a mi estilo personal, ¿no? No que haya un modelo único, sino que yo pueda desplegar todo lo mejor que tengo de mí para que ese liderazgo también tenga un grado de autenticidad. Pero bueno, estas serían las 4. No sé si la persona que preguntó de las competencias más o menos queda claro, pero como ven son muchas. Por eso cuando a mí me dicen, da una charla de inteligencia emocional, es complejo porque son muchas las competencias que lo integran. Pero está bueno tener como un pantallazo para después saber por dónde ir profundizando, ¿no? Después yo voy mirando el tiempo porque me engancho hablando y quiero dejar un ratito para las preguntas. Después, ¿repetís la 4, decía? ¿Alguien puso repetís la 4? Perdón, pero no voy mucho prestando al chat. Las 4 seguidas, las 4 seguidas. Las 4 seguidas son: la primera, autoconocimiento y conciencia emocional; la segunda, gestión emocional; la tercera, autonomía emocional; y la cuarta, competencias sociales. Por supuesto que estos son los nombres técnicos, después si googlean va a saltar millones de cosas. O sea, eso les digo porque hay miles de cosas. Tengan cuidado con lo que leen, que sea algo que esté más o menos bueno. Una cosa que quería decir, que me parece importante de cara a la gestión, es como a veces sentimos, esto que les decía, que hay que validar las emociones, ¿no? Distinto validar el accionar, pero la emoción la tengo que validar. Y yo esto lo repito mucho porque instintivamente, cuando uno ve a una persona, por ejemplo, llorar, enojada, triste, con esas emociones que nos generan malestar, paréntesis, todas las emociones son buenas y valiosas y necesarias, pero algunas nos generan malestar. Cuando yo estoy enojado, está bien, por ahí es válido, o sea, está bien que esté enojado. Cuando estoy triste, y sí, tuve una pérdida, estoy triste, pero no estoy bien física, no es lindo estar triste. Y otras nos generan bienestar, ¿no? Como la alegría, la calma, bueno, las que ustedes se pueden imaginar. Pero como nos cuesta, como las emociones son muy contagiosas, y cuando yo veo a alguien que está triste, enojado, frustrado, me puedo contagiar mucho, entonces en general lo que tendemos, aunque yo sí le estoy diciendo validen esa emoción, en general lo que tendemos es a no validarla. Por ejemplo, mi hijo se cae en la bicicleta, está aprendiendo a andar, se cae, se raspa y se pone a llorar, y en general, casi todas las personas que vemos llorar a otro, ¿qué decimos? No llores. No llores, no es para tanto, no pasó nada. Y vos decís, sí, se acaba de caer, le está sangrando la rodilla. Obvio que tampoco nos vamos a desangrar diciendo, ay, victimizándolo. Pero
es importante, y si lo ponen en ustedes se van a dar cuenta, cuando ustedes están mal por algo, o están tristes, o están frustrados, y viene alguien con buena intención, o sea, esto no es que la gente lo hace con mala intención, no lo hacemos con mala intención, lo hacemos con buena intención, pero no es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Cuando viene alguien, ustedes están muy tristes, y te dicen, no, ya va, no sé, ahora tengo un grupo de amigos que tuvimos una pérdida muy grande, muy repentina, y en la pandemia, todo lo peor que ustedes se pueden imaginar, porque no se pudo acompañar, etc. Y gente con buena intención viene y te dice, no pasa nada, no estés triste. Sí, estoy re triste, me hablas y me pongo a llorar, ¿me entendés? ¿Cómo que no voy a estar triste? Es sano estar triste cuando uno tiene una pérdida. Entonces, lo digo porque a veces, con buenas intenciones, lo que hacemos en vez de validar la emoción es justamente bloquearla, ¿no? Porque obviamente cuando uno a un chico que se cae le dice no llores, el chico que aprende que no está bueno llorar, chico o chica, ¿no? Ahí no es solo un tema de género, todos nos dicen que no llores y entonces decimos no está bueno llorar. Y eso, ¿por qué no está bueno? Porque si a mí me bloquean la emoción, después yo lloro de cualquier manera en cualquier lugar, ¿no? Aristóteles, allá en el 500 a.C., ya decía que el problema no era enojarse se enoja cualquiera. El tema es enojarse con la persona correcta, de la manera correcta y en el momento indicado. Eso es mucho más difícil, ¿no? Y esto es lo mismo, pero si a mí me van bloqueando ese enojo, ¿qué pasa? La gota que rebalsa el vaso es la que yo exploto. Y a lo mejor no es ni la persona, ni la situación, ¿no? Entonces, por eso es importante validar la emoción, para que no quede ahí taponada y que después explote de cualquier manera, ¿no? No sé si... Y la última cosita que les quería contar, así ya después vamos a algunas preguntas, que me parece que en general el intercambio es lo más rico, es como más volcado a que ustedes están en equipos de trabajo, en empresas o en emprendimientos, a cómo es todo esto de la inteligencia emocional llevado a lo grupal, ¿no? Así como tips también, ¿no? La primera cosa es que la inteligencia grupal no es la suma de las inteligencias individuales. Esto ustedes ya lo saben, en general, ningún gran equipo es la sumatoria solamente de grandes talentos, ¿no? De hecho, no soy experta en fútbol, aunque habrá algunos que por ahí me rebatan, es el problema que le pasa a la selección argentina. Geniales talentos individuales, cero equipo. ¿Y por qué? No porque, o sea, porque falta esa cohesión grupal, que es lo que hace que esos talentos individuales, como pasa en el Barça, jueguen bien y jueguen como un equipo, ¿no? Entonces, como líderes de organizaciones, lo primero a saber es eso, es decir, un conjunto de talentos individuales no hace un buen equipo solamente. O sea, obviamente, si los tienen, buenísimos, pero hay que seguir laburando, no es que solamente me contraté 3 cráneos y los puse ahí a trabajar y se están matando porque hay una cosa de competencia, porque hay una... Bueno, entonces, la inteligencia emocional grupal no es la suma de las inteligencias emocionales individuales, sino que hace falta más cosas, ¿no? ¿Y qué cosas son las que podrían como contribuir? Primero, la generación de la confianza mutua, ¿no? De equipo, que también muchas veces pensamos que la confianza y se va dando sola, se va dando, se van conociendo las personas y se va dando. Y esto es verdad, o sea, a veces sí se va dando sola por el hecho de conocerse. Pero está bueno también hacer cosas para que esa confianza se desarrolle más rápido y más orgánicamente, ¿no? Más guiada. ¿Y qué cosas hacemos para generar, o podemos hacer para generar esa confianza grupal? La confianza se genera más desde la socialización que desde el trabajo propiamente dicho, ¿no? Por eso, cada vez más en las empresas se encuentran espacios de socialización, o se generan espacios de socialización. Lo que antes, cuando yo era más joven y trabajaba, sucedía en la máquina de café o en la cocina cuando te ibas a hacer el mate o cuando todos íbamos a almorzar y abríamos el tupper, que es el mejor momento a veces del día, porque todos hablamos de otras cosas, a veces incluso de trabajo, pero con otra distensión, ¿no? Y vamos intercambiando y conociéndonos, y no, mi hijo y mi hija no sabe, está empezando a estudiar, no sabe qué carrera, y se generan esas conversaciones más informales que hacen que nos conozcamos más por fuera ya de lo estrictamente laboral, incluso de lo jerárquico que implica lo laboral, y entonces ahí empezamos a tener más confianza, porque al conocernos, obviamente
¿no? Y como decía la Madre Teresa, no se puede amar lo que no se conoce. Y la confianza tiene que ver con eso, con conocernos. Y para conocernos hay que generar esos espacios de socialización, que ahora con la virtualidad por ahí son más difíciles. Pero vieron que las personas somos súper creativas. No sé, yo tengo amigos que han hecho fiestas de cumpleaños, cada uno bailando solo en el living con un DJ, y bueno, se pueden hacer cosas. Hay muchas cosas mateadas virtuales, bueno, todos han hecho ya seguramente algún cumpleaños o cosas así, entonces saben. Pero entonces traten de en sus empresas, en sus emprendimientos, generar estos espacios, que en general se generan solos, pero si no, genérenlos. La segunda gran cosa que hace un gran equipo es el sentido de propósito. Obviamente, palabra propósito, palabra quemada al infinito. Yo una de las cosas que me está sucediendo últimamente es que muchas palabras que yo uso están vaciadas de contenido porque las hemos, pero las han quemado, ¿no? Ya me dicen propósito y otra vez me van a hablar de propósito. A ver si puedo llevarles algo al propósito un poco más original. A mí me gusta pensar en el sentido de propósito como lo describía un autor que a lo mejor leyeron algún libro, que se llama Viktor Frankl, que escribió un libro que se llama, muchos, pero el más famoso es El hombre en busca del sentido, que es un libro que estuvo trending topic al principio de la pandemia. Este señor, para los que no lo conocen, es un psiquiatra que estuvo en Auschwitz y sobrevivió al campo de concentración. Y en su libro, por eso es un libro duro, no es un libro para leer así relajadamente solo, porque es un libro que es denso en algún punto, pero muy bien contado, muy cuidadoso. Él cuenta la experiencia en el campo de concentración y los aprendizajes que él generó, él y sus amigos, la gente con la que fue contactando, generó que, según él, digamos, de ahí saca como una especie de decálogo, de cosas, de información, que es, esto es lo que hace que las personas, aún en las peores situaciones de vida posible, puedan salir adelante. Y él lo llamó, como su libro, el sentido profundo. Entonces, encontrarle un sentido profundo, obviamente a nosotros individualmente, ¿no? Eso es importante, pero al equipo es muy importante, que va más allá de este año tenemos que 2 dígitos más sobre el año pasado. Eso ya sé que lo tienen como objetivo y está bien, porque son empresas. Pero un sentido que vaya más allá. Yo creo que en Inicia pasa mucho esto, que son empresas o emprendimientos que ya tienen en general una base de sentido, ¿no? Entonces, eso recrearlo, ¿no? Recrearlo. Y una forma de recrear el sentido profundo es a través de las historias, ¿no? Esto que también está tan de moda del storytelling, de apropiarse de las historias personales, de los fundadores del emprendimiento, o de la historia de todo ese emprendimiento. ¿No se vieron cuando abren el tupper en la cocina, cuando todavía nos podíamos ver, ¿no? Y alguien empieza, uy, ¿se acuerdan cuando Juancito nos vino con tal y todos empiezan a recordar un hecho que por ahí hasta nimio, pero que los marcó como equipo, y sucede como algo mágico. Bueno, eso es apropiarse de las historias. Entonces eso también está bueno, ¿no? Empezar a profundizar en las historias que tiene su emprendimiento, su empresa, que venga historias de los fundadores, uy, cuando yo empecé, ¿vieron? Es como cuando uno le escucha a Steve Jobs uniendo los puntos en ese famoso discurso que dio cuando le dieron el honoris causa, que tal vez lo han escuchado, pues muy famoso, que vos decís, claro, él porque unió los puntos, porque es Steve Jobs. No, pero él lo único que hace es contar, como trae a la memoria 4 o 5 historias que podrían no tener nada que ver, pero que él las une y le da un sentido, que era el sentido que él tenía para su empresa. Entonces, apropiense de sus historias, se háganlas valer, recréense en ellas. Y lo último, de la inteligencia grupal, y ya con esto voy terminando, es el sentido de efectividad. Una cosa que ha pasado con la pandemia es que la productividad, como la conocíamos, ya no existe, ya no es la misma. Por ahí vuelva a ser la misma cuando termine la pandemia, no lo sabemos, pero ahora no es la misma. Y no es la misma porque estamos hasta acá de cosas y todos haciendo lo mismo, enseñándole a leer y a escribir a los chicos, tratando de contener a un hijo que está dando un final virtual de estadística, no sé, todas las cosas que están haciendo todos ustedes en su día a día. Entonces,
como estamos con muchas más tareas y mucho más desorden, si se quiere, a nivel incluso de horario, ¿no? Es todo de 7 por 24, los clientes te escriben a las 10 de la noche y vos decís, son las 10 de la noche, o a mí me ha pasado, ¿este coaching lo puedo hacer el sábado a las 7 de la tarde? No, o sea, te entiendo que es tu única hora, pero no, o sea, pongamos un límite, ¿no? Entonces, como ese sentido de efectividad ha cambiado, de productividad ha cambiado tanto, tenemos que encontrar un nuevo sentido de efectividad. Es decir, bueno, igual, aunque estemos trabajando distinto y aunque no tengamos el mismo nivel de productividad que solíamos tener, sí encontrar la efectividad de la tarea que estamos haciendo. Y eso también de cara a los equipos, sobre todo en empresas, en industrias que no están haciendo lo mismo. No sé, vieron que hay muchas empresas que se han tenido que reconvertir. La mitad de mis amigos venden barbijos, o sea, bueno, ahora ya no tanto, pero la verdad que tengo 3 o 4 amigas que tienen una industria textil y que le venden a Coto y a todas esas empresas grandes, dieron remeras, pijamas. Claro, a los 10 minutos estaban todos haciendo barbijos, porque había que trabajar y era lo único que les permitía a ese tipo de industria trabajar. Entonces, en esa reconversión, obviamente la efectividad que sintieron una pérdida de efectividad. No estoy vendiéndole a Coto, que es lo que me da de comer, estoy haciendo barbijos, ¿no? Entonces, bueno, pensar cómo recrear ese sentido de efectividad para que también nosotros como líderes y nuestros empleados, nuestros reportes, también sientan que lo que están haciendo, bueno, aporta a que la compañía siga de pie, ¿no? Ropa para entre casas, sí, yo le dije, empecé a hacer joggings, mi vida, joggings, ya está. Estamos todos en... O sea, yo estoy divina acá, pero abajo la verdad que ¿qué les voy a engañar? Tengo una joguineta, como dicen. No, tengo uno de esos de algodón. Y sí, es la realidad. Bueno, entonces sentido de efectividad también, ¿no? Revisarlo y decir, bueno, estamos haciendo cosas que no eran las que nos habíamos planeado en el plan cuando lo hicimos en octubre del año pasado, ni remotamente. Pero estamos haciendo cosas igual y estamos saliendo adelante y más o menos sacando la empresa a flote y manteniendo un equilibrio que nos permita, bueno, ¿no? Sobrevivir, porque algunas empresas la verdad es que gracias están haciendo eso. Bueno, hasta acá ya hablé mucho, así que me voy a callar y ahora voy a escucharlos a ustedes y preguntas, comentarios. Como digo, todos sabemos de emociones y todo esto que fui contando ustedes lo están viviendo en primera persona, así que experiencias, lo que quieran. Bueno, acá ya te hicieron 2 preguntas por el chat, que una es de Claudia Volonté, que por ahí, Claudia, si podés desilenciarte y preguntarle, porque ella pregunta sobre cuando una de las partes siente que algo fluye y la otra no. Pero estaría bueno, Claudia, si se lo puedes preguntar vos para explicarle bien la pregunta. No la veo, Claudia. Bueno. Bueno, tal vez o no está escuchando, pero la pregunta igual la entiendo y es Sí. una muy buena pregunta, ¿no? La primera cosa es, nosotros todo esto que yo estuve compartiendo con ustedes, por eso yo hago tanto hincapié en el autoconocimiento, ¿no? Todo esto que estuve compartiendo con ustedes es lo que yo puedo hacer conmigo mismo, ¿no? O sea, seguramente todos ya han tenido parejas en sus vidas o por las edades que veo, y ya todos sabemos que lo voy a cambiar difícil. O sea, nada, sí podemos hacer cosas con nosotros, a ver, podemos guiarlos, podemos mostrarles, reflejarles, espejarles, darles feedback, podemos darles sugerencias y como decía recién, guiarlos, un poco eso es el mentoreo del cual tanto ustedes trabajan. Pero la realidad es que el que tiene que cambiar es cada uno, o el que tiene que crecer en todo caso es cada uno. Yo no puedo hacer crecer o hacer cambiar a los otros. Entonces, cuando en el caso de o un socio o una pareja, que uno ve las cosas por un lado y con mucha claridad y en principio supongamos que tenga razón y el otro no, y no lo engancha y no engancha y no engancha, bueno, es un dilema, porque lo primero que tiene que saber esa persona es que, de nuevo, salvo guiar, acompañar, mostrar, no puede hacer mucho más, ¿no? No puede hacer mucho más. Igual, acompañar, guiar y todo eso es muchísimo, ¿no? De hecho, todos, nosotros seguramente, todos ustedes también,
hemos crecido y aprendido gracias al feedback y a la devolución y al espejo que nos dieron los demás, ¿no? Hay otro autor que a mí me gusta mucho que se llama Jung, que es un psicólogo, tal vez también lo han escuchado nombrar, que él decía que cuando una persona nos molestaba mucho, era porque probablemente, él lo decía mucho más magistralmente que yo, ¿no? Pero era porque probablemente nosotros teníamos de esa persona lo que nos molestaba, pero no nos dábamos cuenta. Entonces, ojo, porque a veces aprovechemos los recursos que nos ofrecen los demás a través de esta famosa escucha y de esta apertura para decir, che, pará, yo que puedo cambiar, ¿no? También otra frase de la Madre Teresa que me gusta es, si cambio yo, cambia el mundo, ¿no? A veces nosotros tenemos que hacer los primeros movimientos, ¿no? Para que el otro se dé cuenta. Y a lo mejor el primer movimiento que tenemos que hacer cuando sucede esto que decía esta pregunta, que es no estamos en sintonía, es una escucha genuina, ¿no? Del otro. Y una escucha genuina implica que yo pueda cambiar mi punto de vista. Esa es la escucha genuina. O sea, por eso nos da tanto miedo la escucha. La escucha nos da miedo porque nos da miedo cambiar, ¿no? O sea, no es que nos da miedo porque somos unos, bueno, esa palabra que se imaginan. No, nos da miedo porque nuestro cerebro está entrenado para gastar la menor cantidad de energía posible y cambiar implica mucha energía. Entonces, es normal, digamos. Entonces, cuando me dicen a mí las competencias sociales y dicen la comunicación, ¿viste? En las empresas hay mucha energía puesta en la comunicación. Y yo, que trabajé 25 años en comunicación, les digo que la comunicación está sobrevaluada. Lo que hay que hacer es escuchar. Y desde ahí empezar a comunicar. Pero esto de hablar, sí, pero escuchá y dejate habitar por la palabra del otro y a lo mejor, bueno, lográs algo mejor. No sé si responde a la pregunta porque no tenemos a la persona que la hizo, o sí, pero por ahí iría la mano. Gracias. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Dale. Graciela, te escucho. Sí. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes, mediodía para todos, así que buenas tardes. Realmente me emociona, me conmueve lo que decís, Adela, porque como vos dijiste, ya no somos chicos, ninguno de los que estamos acá, así que padecí mucho esto que vos estás comentando. Lamentablemente me dio de comer, gracias a Dios, una empresa para la cual trabajé muchos años, que es una industria farmacéutica. Yo soy técnica química y siempre trabajé en el rubro farmacéutico. Me desarrollé, gracias a Dios, en lo que me gusta. Me encanta la química, me fascina, estuve en desarrollo, estuve en las diferentes áreas de la industria farmacéutica. Pero no tenían esta cabeza que vos decís. Yo padecí mucho esto y no siempre cambiando uno cambia el resto. Esto me llevó muchos años para entenderlo, para lo cual, y disculpen que me emocione, pero bueno, es lo que me pasó. Era como ser la oveja negra del grupo, ¿entendés? Es decir, tirar para adelante o hacer las cosas bien no siempre están bien vistas, porque no encajas en el modelo. ¿Me explico? Es decir, hacer las cosas bien, y mirá que te estoy hablando de industria farmacéutica. El técnico que agarra su protocolo y da un informe del análisis que está haciendo, a veces no poner que estaba mal y que había que rechazar ese producto, eras la oveja negra. Entonces eso me llevó a remontarlo muchos años, y yo siempre tenía algo que, bueno, lo heredé de mis papis, a los cuales adoro y agradezco la formación que me dieron, porque siempre papá me decía, o nos decía,
ojo con lo que firmas. Ojo con lo que firmas, sobre todo en esta industria, ¿no? Medicina. O en cualquier industria. Pongamos un abogado. ¿Por qué no? Ojo con lo que firmas. Me decía, porque no van a valorarte a vos, quizás como persona. Vas a ser lo último que valoren. Pero si está tu firma puesta, el que va a la calle es el que firmó. Y no les va a importar tu persona. Al principio, imagínate, me costaba un poco entender esto. Digo, no, pero ¿cómo no me van a...? Y sí, lamentablemente en mi caso fue así. Por otro lado, también tuve la gran satisfacción de que gracias a lo que me inculcaron mis papis, yo no firmé lo que no tenía que firmar. Graciela testaruda, taca, 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 yo firmo lo que analicé, y la firma del que va abajo es la suya también. Entonces, bueno, como técnica llego a un punto, pero vos también tenés supervisores por encima. El director técnico es el último que firma. Así que la culpa no es del chancho, sino que le da de comer. Yo nunca firmé, pero eso me llevó a 3 años de terapia por una depresión impresionante, porque siempre fui la oveja negra. ¿Y sabes cuál fue el comentario? Y disculpen, chicos, que sea pesimista, pero bueno, la verdad que lo padecí mucho. ¿Sabes cuál fue el comentario? 13. Hace por muchos, 38 años en la industria farmacéutica, así que bueno, diferentes jefes, diferentes actitudes, pero yo dije, bueno, algo tengo que hacer, porque la palabra era, ay, Graciela, Graciela, ¿qué voy a hacer con usted? ¿Perdón? ¿Cómo que van a hacer conmigo? Es muy subversivo. ¡Oh! Imagínate, Adela, imagínense, querido grupo, que no era una palabra muy linda de escuchar usted subversivo. Digo, ¿por qué soy subversiva? Por no firmar lo que tengo que firmar, por hacer las cosas bien. Pero bueno, hasta acá llegó mi amor. Digo, si está ahí hay algo que tengo que modificar o cambiar, o me echan, o sigo en la misma. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Así que me pone muy, muy increíble, si no me entra en la cabeza que todo esto que vos estás diciendo hoy se usa a favor en las empresas. Me cuesta entenderlo. Porque por otro Sí, lado... igual, a ver, también te quiero decir, Graciela, que las empresas, por decir una de las organizaciones sociales, porque ni hablar la política, digamos, todas las instituciones, mismo la familia a veces, esto está empezando a trabajarse, ¿no? Y hay muchas empresas, porque, por ejemplo, a mí me pasa que hay muchos talleres y cursos de liderazgo colaborativo, que ahora se habla mucho de liderazgo colaborativo y que obviamente está buenísimo y es un horizonte muy interesante, pero la realidad es que entrenar, digo entrenar entre comillas, a los chicos, a los millennials, al liderazgo colaborativo solamente y después entran a ciertas organizaciones y en 3 minutos les corta la cabeza, porque no en todas las organizaciones hay liderazgo colaborativo y la verdad es que al final uno tiene que, o sea, cazar en el sol, como dicen, cazar en el zoológico todos, o sea, el tema es cuando uno sobrevive, ¿no? Por eso les daba el ejemplo de Viktor Frankl, en situaciones donde vos no estás cómodo, o sea, hay algunas situaciones de empresas, de instituciones donde uno agradece y está feliz y decís qué increíble este lugar, pero bueno, no siempre. Y además, aún en las mejores empresas donde uno ha trabajado, siempre tuvo malos jefes o jefes que no eran los que más uno hubiera querido. Entonces, en relación a lo que vos decís, una cosa que sí me parece muy importante decir es el tema de la ética. ¿Sí? Ahí, dos cosas. Una, el de la ética, y otra, vos hablaste de depresión, o de que estuviste deprimida, que todo esto que yo les voy contando hasta ahora y todo lo que trabajamos desde inteligencia emocional y de competencias emocionales, es pensando en personas que no tienen una situación patológica, o sea, una psicopatología. Por ejemplo, si uno está en una tristeza, la tristeza tiene una tristeza normal, diría un psicólogo, digamos, tiene un proceso y una cantidad de años o de meses, un tiempo, y después del cual la persona empieza a salir. Si no empieza a salir, probablemente esté muy cerca de depresión. Depresión es una patología, digamos, por supuesto hay distintos grados, todo esto que ya ustedes saben. Ahí, obviamente, hay que ir a los profesionales que son especialistas, a un psicólogo especializado, un psiquiatra. O sea,
Una cosa que también está pasando en estos tiempos es que la salud mental se está convirtiendo en un tema importante y al que hay que prestarle atención. Y cuando uno conoce a una persona que está o cree que está en depresión, por dar un ejemplo, hay que ayudarlo a que vaya a un psiquiatra y que se medique porque eso se cura, porque es una enfermedad y se cura. Desde nosotros lo podemos trabajar con la parte sana que esa persona tiene, porque aunque estés deprimida, igual tenés una parte sana que quiere salir adelante. A veces más grande, a veces más chiquita. Entonces, esto de la parte patológica la digo porque es muy importante. Es decir, esto que yo les estoy contando no sirve para todos los casos. Hay casos que requieren profesionales de alto nivel. Por eso a veces yo con el coaching, si bien estudié coaching, soy súper cuidadosa porque hay de todo y hay gente muy poca seria haciendo cosas que para mi gusto no están dentro de las competencias, ¿no? Entonces, esto lo aclaro hasta casi por una cuestión de lo que voy a hablarte ahora, que es la ética, que es el otro tema que vos traías. Por supuesto, uno no siempre puede elegir dónde trabajar. A veces cayó en una empresa y, bueno, necesita seguir trabajando y no es la mejor empresa o no se siente tan cómodo y tiene que seguir adelante. Yo creo que el límite, y eso cada uno sabrá cuál es, ¿no? Es un poco la ética. Es decir, todos sabemos cuál es nuestro límite y si no lo sabemos, posiblemente lo descubramos algún día cuando nos veamos enfrentados a esa situación. Y así como vos decís eso, yo te entiendo, yo me fui de empresas, especialmente de una, porque yo éticamente no estoy de acuerdo con eso. Y yo si sigo un minuto más acá, ya estoy haciendo lo que ellos hacen, entonces me voy. Y no es fácil tomar una decisión de hacer una empresa. Pero eso tampoco se puede generalizar, digamos, cada uno tiene sus valores, sus éticas, y por supuesto cada uno las respetará en la medida que pueda. O si no puede irse por una cuestión que muchas veces sucede, de necesidad personal, es decir, mientras no consigo otro trabajo yo no me puedo ir de acá porque necesito comer y bueno, tengo una familia y eso, bueno, ver cómo vas, como hiciste vos, surfeándola para no sentirte comprometido en tu ética, que es muy importante porque eso sí te pone en un lugar de vulnerabilidad donde vos ya no te sentís cómoda con vos misma. Pero bueno, sí. Ninguna empresa es perfecta. A ver, si alguien trabaja en una empresa perfecta, levante la mano, salvo la que crearon ustedes, que tal vez sí. Pero quiero decir, todas las empresas, las empresas las integramos personas. Y incluso a veces pasa con el mundo de lo social, del sector social, que yo trabajo mucho en el sector social, o trabajo como voluntaria, como recién escucharon con el padre Pepe, el cura Villero. Somos humanos, todos cometemos errores, todos hacemos cosas que no nos gustan a los demás, o sea, pasa en las mejores familias, diría mi mamá, ¿no? Entonces, ninguna empresa es perfecta, y a veces nos tocan jefes buenos y jefes malos, y como yo digo, yo, de los jefes que más aprendí, es de los malos. No está bueno tenerlos, pero como me tocaron un par, que pobres, no fueron los mejores jefes, pero es una lección, ¿no? De uno decir, bueno, me tocó ¿qué tengo yo para aprender de eso? Que yo pueda hacer, que no es cambiarlo a él, ¿no? Ahí había más cosas. Sí, te digo porque te las voy contando. Alejandra preguntaba, ¿cómo se puede gestionar el dolor de una pérdida grande en este momento y volver a encontrarse con el grupo laboral? Y te digo la siguiente porque muchos preguntan qué libros de autoconocimiento o de inteligencia emocional recomendás. Y una más, así después ya vamos cerrando. Te piden 5 tips o estrategias para el trabajo de emociones para empoderarnos. Un montón. Después te las repito por ahí. Me vas a tener que ir haciendo acordar porque mi memoria RAM creo que es corta. ¿Cuál era la primera? Perdón, me olvidé ya la primera. La primera es cómo se puede gestionar el dolor de una pérdida grande. Sí. Mira, esta es una época muy difícil para las pérdidas de personas o de, incluso, pero sí, sobre todo de personas, ¿no? Porque uno puede estar triste también por perder objetos, algunas cosas se debaten mucho, pero también, ¿no? Hay cosas que queremos mucho, objetos, obviamente mascotas, ni hablar, pero hablando estrictamente de las personas, es un momento muy difícil, porque no hay nada más tremendo. Vieron que en los últimos años se ha puesto de moda que los velorios no existan más. No, murió y lo enterramos mañana. Está bien, son elecciones personales, ¿no? Y entendibles, pero tienen un sentido los velorios y los entierros, y el duelo tiene que tener es un proceso y tiene que tener como rituales.
¿Vieron? Los rituales son muy importantes en nuestra vida y tenemos que prestarles atención. Una de las cosas que está pasando con la pandemia es que el ritual de la despedida no es que ha desaparecido, porque hay mucha creatividad, pero ha cambiado mucho y obviamente no es lo mismo ir a un lugar donde está la persona que falleció y sus familiares más directos y donde nos pueden acompañar nuestros amigos y donde podemos abrazarnos y llorar y todo eso, no es lo mismo que hacerlo por Zoom, está claro. Pero como les digo, como por algunas experiencias personales que he tenido también en este tiempo, bueno, si lo que tenemos es Zoom, usemos Zoom y encontrémonos virtualmente y todos habrán escuchado, si no vivido, pero escuchado, misas virtuales de despedida de personas queridas que murieron. Ahora, claro, justamente porque creo que es importante validar, no les voy a negar que es muy difícil y que para la persona o las personas que tuvieron las pérdidas es como, bueno, realmente complejo y claramente no es lo mismo que estar presencialmente, ¿no? Una cosa que a veces a mí se me ocurre, recomiendo, Miguel, mi marido también la ha recomendado, escribió el otro día una nota en La Nación sobre eso, sobre la muerte en pandemia, no de la gente de COVID solamente, de la gente que se está muriendo porque se está muriendo la gente, como se muere normalmente, digamos, ¿no? Una de las cosas es pensar que ese ritual se va a poder hacer en algún momento más adelante, el formal, ¿no? Porque el ritual igual se hace, el ritual, la mayoría de las personas saben rituales, no sé, este amigo que yo digo que murió en Chile, imagínense, o sea que encima tuvo un problema. Entonces, pero las personas nos vamos rebuscando como para encontrarle forma a esos rituales que son tan importantes para nosotros. Pero bueno, no sé si respondo a la pregunta de Ale, pero de alguna manera el ritual es importante. A veces también es otra palabra que está bastardeada, y el ritual es importante. Como si no es el tradicional que no podemos hacer, creemos nuevos, estemos muy presentes los unos con los otros de las personas queridas de esa persona que murió, aunque sea virtualmente, estemos disponibles. Y si somos nosotros los que estamos sufriendo la pérdida, pidamos. Una cosa que nos cuesta es pedir acompañamiento, puedo hablar con vos, puedo llamarte, necesito hablar con alguien, o sea, pidan ayuda. Así como digo, para una situación de tristeza, pidan ayuda con la casa, ¿no? Ni hablar, eso ya supongo que lo están haciendo todos, pero está todo el mundo lavando platos, barriendo y haciendo cosas que antes, sobre todo los varones, y generalizo, no quiero herir susceptibilidades de nadie, haciendo cosas que por ahí antes no hacían. ¿Y por qué? Porque muchas dijimos, che, basta, o sea, ¿sabes qué? El baño toca a vos esta vez, yo todas las veces no lo voy a limpiar, ¿no? Entonces, pedir ayuda es importante en la vida y cuando hay tristeza más, porque a veces nos dejamos estar y decir, no, y no lo voy a molestar, ¿qué lo voy a molestar? Yo llorando una hora por teléfono. Y la realidad es que sí, no molesta. Eso no debiera molestar si es un amigo el que está del otro lado, porque es lo que necesitamos para cuando estamos tristes, ¿no? Compañía, como no nos podemos tocar físicamente, salvo con la gente con la que estamos viviendo, bueno, algún tipo de cercanía emocional. Después me habías hecho otra seguidilla que ya ni por casualidad la retuve. Preguntaban libros para el autoconocimiento y inteligencia emocional que recomiendes. Bueno, ahí hay miles, o sea, miles, si googlean, hay miles de libros algunos históricos, como el que siempre tiendo a recomendar en el sentido de que está disponible gratis en la web, porque todo el mundo como digo, mucha gente lo tiene, no todo el mundo lo ha leído, es el de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional, que es el primer libro de divulgación sobre esta temática, que ya tiene muchos años, pero igual sigue siendo muy vigente y está escrito muy así como para que lo entendamos todos, digamos. Y después Daniel Goleman, solo por dar el ejemplo de él, que él lo que tiene, o sea, Daniel Goleman, que lo habrán escuchado nombrar, supongo, si no tienen su libro, es una persona que era psicólogo y era periodista, y en realidad él
lo que hizo fue divulgar ideas de otras personas que venían hace años trabajando esto en el mundo académico, pero claro, no salía del mundo académico. Goleman escribió este libro y fue récord de ventas históricos, sigue siéndolo, se ha traducido a todos los idiomas, y los académicos no les gustó mucho, ¿no? Porque dijeron, ¿quién es este Goleman? Si no sabe nada de inteligencia emocional, solamente escuchó lo que decíamos nosotros y lo puso en un libro. Eso pasó hace muchos años, ahora por suerte lo han aceptado un poco más, es un tipo bastante serio en cuanto que se ha profesionalizado y seguramente lo han escuchado en charlas, ha venido a la Argentina varias veces, pero de él, por ejemplo, hay varios libros que son todos bastante interesantes, buenos y muy fáciles de leer, ¿no? Después hay, no sé, libros más técnicos, como no sé, en España hay mucha producción de todo esto, que si ustedes googlean, no sé, educación emocional, libros, van a saltar miles, y en general todos están más o menos avalados y bien escritos. Y después así, también pensando en divulgación, a la otra que pueden googlear un poco, que también es española, acá en Argentina está uno de sus libros, creo que es el único que está, que se llama Felices, que es Elsa Punset, tal vez lo he escuchado también nombrar, hay muchos videitos de Elsa, es muy copada ella, muy así amorosa, siempre sonríe, cálida, y su libro Felices es un libro muy de divulgación, pero a mí me gusta mucho, es muy lindo, hace todo un recorrido a través desde la filosofía, ella es doctora en filosofía, además de psicóloga, todo un recorrido de concepto de felicidad desde distintas culturas, y es muy lindo porque, por ejemplo, creo que ahí también habla, por ejemplo, del kintsugi, no sé, por darle ejemplos de cosas que es una técnica japonesa de reparación de objetos. Seguramente no les suena la palabra, pero sí han visto esos famosos cuencos reparados con hilos de oro, por ahí alguna vez vieron la foto. Entonces, no sé, cuenta todos estos temas desde distintas culturas, es muy ameno, y ese sí sé que se consigue en Argentina. Creo que los demás no, solo en España obviamente se pueden traer, pero bueno, son más caros en euros. Ay, llegaron los niños, me encanta. Sí. Bueno, no sé si más o menos respondí, hay muchas cosas. Sí, respondiste. Vamos a abrir una última pregunta, que es que Diego Ramos te quiere hacer una más, y ya vamos cerrando, pidiendo ya porque se tienen que ir. Antes de que hable Diego, le contesto a Coli, llegué a leer, pero no recuerdo el nombre, Elsa Punset. Punset, de paso lo cuento porque es divertido. Elsa Punset, obviamente con ese apellido, es catalana, y su padre, Eduard Punset, que murió hace poco, en realidad es uno de los grandes ideólogos de la inteligencia emocional y la educación emocional en España. También hay muchos videos de Eduard Punset que son muy lindos. Les digo porque pueden googlear los dos nombres y ahí ya quedó claro. Sí, ahora sí. Diego. A ver, bien corto. Estoy fundando una consultora en estos tiempos de pandemia totalmente virtual. Entonces, ¿cómo apuntar más a esta inteligencia grupal, motivación grupal? ¿Qué líneas o recomendaciones? Habías hablado de socialización, generar confianza, sentido de propósito. No sé si podés ampliar un poquito más algunas otras recomendaciones en este sentido. Claro, sí, bueno, qué desafío el tuyo. Igual te digo, es impresionante, sí, tal cual. Igual es impresionante la cantidad de emprendimientos que están apareciendo, ¿no? También con la pandemia. Con lo cual, viste, la creatividad humana no tiene límite. También la valentía, ¿no? El empuje. Vos decís, ¿estás seguro que querés fundar algo ahora? Ok. Pero bueno, me alegro que haya... a ver, además de lo que ya dije, una cosa, algunos conceptos los refuerzo, esto de la socialización. A veces se cree que la socialización virtual, bueno, obviamente no es lo mismo que hacer un after con tu equipo nuevo a quien estás recién conociendo en un barcito ahí donde está Inicia, que tienen unos lugares divinos. Obvio no es lo mismo que hacerlo por Zoom, está claro. Pero se puede. O sea, yo he hecho con distintos grupos y equipos de amigas o con voces vitales, incluso con voces vitales hemos hecho Zooms de 60 mujeres, o sea, no quieras saber lo que era eso. Y era como un after, entonces tenías que tener algo, condición tener un vaso de vino, algo de alcohol, alguna tomó mate porque no le daba para tomar alcohol a las 7 de la tarde.
pero se puede. Y eso me parece que está bueno y es interesante como tratar de generarlo, ¿no? Y vos sabrás por el tipo de gente que trabaja con vos y por el tipo de emprendimiento que tenés, qué socialización es tal vez la mejor. No sé, por ejemplo, con un grupo hicimos una sala, un escape room ¿vieron los escape room que están de moda? Reales, físicos, bueno, virtual. Hay algunos, no son muy buenos los que hay, pero lo puedes inventar vos. No sé, te doy ideas, ¿no? Como juegos, todo lo que tenga que ver con lo lúdico ayuda a la socialización, no les tengo que contar, por eso todos jugamos al truco, todos sabemos juegos de mesa, aunque nos gusten más o menos. Entonces lo lúdico siempre ayuda a generar también ese momento de confianza y más virtual. Y bueno, y que vos vayas como descubriendo qué tipo de socialización es el que va mejor con tu tipo de equipo, pero que vos lo generes, ¿no? No sé, encontrá un momento, fíjate con ellos un horario y háganlo, y es algo que es lindo, no sé, incluso con algunas hacemos música, y no te digo bailar porque una empresa es distinto, ¿no? Pero generalo, sé creativo y generalo. Y después, un poco reforzando lo que había dicho antes, pero también complementando, cuando se reúne, o sea, seguís generando reuniones virtuales, o sea, las reuniones virtuales no son lo mismo que las reuniones presenciales, pero siguen siendo muy necesarias y valiosas. Lo cual no quiere decir que hagas 15 reuniones por día, ¿no? O sea, eso también. Hay veces que esto se arreglaba no con un mail, con un WhatsApp de voz. O sea, ¿me entendés? No hagamos una reunión por algo que se arregla con un WhatsApp de voz. Pero sí cada tanto reuniones virtuales. Y en esas reuniones virtuales también, como se están conociendo, también está bueno como al principio hacer como alguna recorrida, digamos, de cómo están, cómo se sienten. Por ahí podés arrancar vos contando alguna anécdota de algo que te haya pasado vinculado a la vida que estamos teniendo hoy con la pandemia. No sé, yo contaba el otro día una anécdota nuestra digo familiar, pero personal, que pasó al principio. Vieron que al principio de la pandemia era restricta, después se liberó, después volvió a estar estricta. Bueno, pero cuando era restricta al principio, y que nos parecía que iba a durar 2 semanas y todo terminaba, pero esas 2 semanas fueron muy estrictas, yo vivo en un departamento y se rompió la ventana, la cortina, la persiana del living. ¿No? Nada, una anécdota muy familiar la que les estoy contando. Murió la cortina, bajó hasta el piso, todo el living a oscuras, todo el día, 15 días. Me explico, ¿no? O sea, ¿vieron cuando dicen que la luz ayuda a la vitamina D? Bueno, sí, les cuento que ayuda, porque estar en un living, que el living, yo en este momento estoy en el living de mi casa, como somos varios, cada uno agarró una habitación para poder tener sus clases, ¿no? Entonces a mí me tocó el living, y yo estaba a oscuras con las 3 lámparas para no morir de depresión. Entonces, por ahí, claro, te cuento esto como para decir, a veces arrancás con una cosa así, ¿no? ¿Saben? Se me acaba de romper la cortina, no sé, usando el humor, esa es la otra también, ¿no? El humor, desdramatizar las situaciones, y de hecho en el libro este de Viktor Frankl del que les hablé, él habla muchísimo del humor y cómo el humor estaba presente en los campos de concentración. Y uno piensa desde hoy, ¿de qué se reían, por favor? Bueno, léanlo, porque siempre uno puede encontrar, vieron que en los velorios siempre hay un momento de risa, de chiste. Obvio hay chistes desubicados, pero en general es un momento que es muy valioso porque es como que se distiende, ¿no? Si uno está siempre en una emoción y no, viste, por eso el equilibrio emocional, porque si uno está siempre así, incluso pum para arriba tipo Tinelli, no está bueno, eso no es sano. Entonces, la risa, el humor, no sé, me parece que va por ahí. No sé si te di muchas respuestas. Después el sentido de efectividad, decir, bueno, no era lo que nos habíamos propuesto en el plan, pero estamos logrando cosas, poder compartir con tu equipo los logros. Una cosa que tiene mucho que ver con la resiliencia, este concepto que no profundizamos hoy, puede dar para otra charla, pero es la resiliencia trabaja sobre lo valioso que tenemos. ¿Sí? O sea, las personas resilientes salen adelante porque hacen pie sobre los recursos y sobre lo valioso que tienen, no sobre el drama que están viviendo solamente. ¿Sí? O sea, el drama no lo niegan, el drama está sucediendo, pero si solo se quedan ahí, se convierten en víctimas de su drama, esa famosa palabra que victimización, ¿no? En cambio, si se enfocan en las cosas valiosas que están pasando mientras pasa el duelo, por ejemplo, que
cualquiera que ha atravesado un duelo difícil sabe que también, o yo estuve enferma, tuve un año en tratamiento, obvio, estaba enferma, pero me pasaron cosas maravillosas mientras estaba enferma, o sea, reencuentros con personas que no veía hace años, una cantidad de amor que nunca percibí en mi vida, o sea, y entonces, aún en las situaciones más dramáticas, uno encuentra cosas valiosas sobre las que apoyarse para poder. Entonces, ahí también, aunque no tengan todavía tantas historias para contarse, porque es una compañía muy nueva, bueno, a veces puede ser recrear historias de otros, ¿no? Como inspiradoras, y hacer mucho foco en los recursos, en lo que sí están logrando, no en lo que no lograron y no van a lograr, sino en lo que sí están logrando. Eso también ayuda mucho, ¿viste? Porque las personas tendemos, y esto es una cuestión también de la supervivencia humana, ¿viste? Cuando uno le dicen, hace un FODA personal, fortalezas y debilidades. En general, el 90% de las personas tienen 30 debilidades, 5 fortalezas. Nos cuesta hacer foco en nuestras fortalezas y darnos cuenta y reconocerlas. Entonces, como líder también, las fortalezas del equipo, las cosas que están haciendo bien, ¿no? No sé, por ahí iría más o menos. Bueno, excelente, Adela. Lo Gracias. lúdico está presente, así que eso nos ayuda mucho. Qué Y bueno. lo que rescato ahora es esto, lo valioso, los talentos que tenemos también, qué es lo que está aportando cada uno. Por más que todavía los proyectos no están, o estamos haciendo un rastrillaje de empresas, pymes y demás con dificultades, pero bueno, disfrutar ese proceso también y celebrar los pequeños logros. Creo que eso Claro. nos va a ir Sí, sumando. eso que decís último es muy importante, por eso porque a veces cuando yo hablo de los recursos, lo valioso, nos pensamos que se trata de, no sé, viste, cuando estás en una compañía me dieron la promoción que estoy buscando hace 4 años, que igual la alegría me dura 3 minutos porque a los 4 ya estoy, ¿y ahora qué? Ahora que viene, ¿no? Entonces también nos cuesta disfrutar, ¿no? A las personas y es un aprendizaje que también tenemos que desarrollar y yo soy una de las que siempre estoy trabajando para desarrollarlo porque a mí también me cuesta. Pero es los pequeños logros, ¿no? Una vez un amigo, nada, en un casamiento fue un cura, pero lo cuento muchas veces porque a mí me choqueó. Viste que a veces vas a casamientos de gente no muy cercana y el cura es re amigo de los que casa y vos decís, qué molesto, el sermón es para ellos, no entendés nada. Pero este dijo algo que para mí fue, nunca me lo olvidé, me pareció muy valioso. Es decir, como pareja, pero en este caso como compañía, como sociedad, él lo que decía es, las grandes dificultades de pareja en este caso, pero de compañía, las tenemos muy presentes porque nos choquean mucho, ¿no? Cuando viene una gran dificultad es como un baldazo de agua fría que te hace darte cuenta que hay que parar y trabajarlo ese tema. Acá pasó algo, ¿sabes qué? Tenemos que parar y hacer algo. El problema son las pequeñas cosas cotidianas que nos van como carcomiendo, que nos van desgastando y que, como son de todos los días, se van sumando, pero no les das importancia, no puedes estar haciendo un mundo de cada pequeño detalle. Pero está bueno, decía él, que cada tanto también se detengan a ver a los pequeños detalles que los van, bueno, desgastando, ¿no? Y lo mismo con los logros, no es solo celebrar los grandes logros, conseguimos el mega cliente que estamos buscando, que estamos atrás de él hace 5 años. Sí, ese obvio, celebrarlo muchísimo, pero los pequeños logros, porque los logros grandes vas a tener pocos, si no, nunca vas a celebrar. Entonces los pequeños logros, ¿no? Así que sí, eso también me parece que está buenísimo. Muchas gracias. Bueno, No, yo ya voy a ir cerrando porque podríamos estar muchas horas y bueno, algunos ya se fueron despidiendo. Yo en nombre de Inicia y de todos quiero agradecer tu calidez, ahí ya todos te están agradeciendo, tu calidez, tu empatía, la apertura al diálogo y el lujo de poder escucharte y que estés acá hoy. Bueno, y a todos los quiero invitar a que los que todavía no conocen se acerquen a Inicia, que sepan que estamos para acompañarlos en su camino emprendedor, en la etapa en la que estén. ¿Sí? Y bueno, y a vos, Adela, gracias de vuelta. A todos les vamos a mandar la charla grabada y el contacto de Adela para lo que necesiten. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas buenísimo, eso porque vi que alguna gente lo está pidiendo y bueno, por lo menos que lo compartas, no sé, por lo menos en Les IG, ¿cómo es? compartimos tu Mi mail. Instagram o mi LinkedIn, mi mail, lo que necesiten.
Bueno, Vale. gracias a todos, la verdad que fue un lujo y me sentí como muy en casa, aunque no los conozco, salvo algunos, que algunos sí los conozco. Y bueno, muy agradecida y por la confianza, porque son temas que a veces no son fáciles de conversar, y bueno, que les haya servido. Para mí fue un placer enorme. Muchísimas gracias. Lindo, bravo. Muchas gracias, Bueno, Adela. Excelente, gracias. gracias.